Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Espero que estén muy, pero muy bien. En el día de hoy vamos a hacer un análisis especial de una selección muy importante en la historia del fútbol. Sí, muchachos, tocará hoy hablar de España, pero no solamente hablar de cómo llega al Mundial, de cómo llega a 2026, sino cómo le ha ido a España a lo largo de su historia, la España, que pasó de ser la peor selección del mundo en los años 70, 80, donde lamentablemente no se le daba nada, a convertirse probablemente hoy en día en la mejor selección de Europa. Vamos a ver. La selección española ha vuelto a ser la número 1 del ranking FIFA. Correcto, mira, le saca 4 puntos a Francia y... Bueno, hay que ver eso igual. ¿Está Francia segunda? ¡Está locura! Y se ha consolidado como una de las mejores del mundo tras ganar la pasada Eurocopa. Sin embargo, hubo un tiempo en el que hablar de España era hablar de una selección resignada. Generaciones de jóvenes crecieron viendo cómo su selección fracasaba en cada gran competición. Sí. Y por más que tuviese grandes jugadores, resultaba una quimera que levantasen un título. Es la realidad que en los últimos años se acostumbró a ver una España competitiva, pero mi primer mundial, poner en el año 2006, en esa época no se hablaba tanto de España. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de España en Copas del Mundo. En 2006 no hay mucho. Me acuerdo de verdad un gol del Niño Torres contra Ucrania, creo, en esa Copa del Mundo. Es mi primer recuerdo que tengo de España en mundiales, pero no era una gran candidata. No era ni de lejos lo que soy. Las clasificaciones de mundiales y Eurocopas se sufrían hasta la última jornada, y cuando llegaba el partido clave, la mala suerte o el árbitro les impedían superar la barrera de los cuartos de final. Jugábamos como nunca y perdíamos como siempre, hasta que un día todo cambió. Esta es la historia de cómo España pasó de ser una selección maldita a convertirse en una referencia mundial, que juega con un estilo definido, golea a sus grandes rivales y se ha convertido en una de las más laureadas de Europa. Esto es Memorias del Fútbol y esta es la increíble transformación de la Roja. ¡Bue! De la furia a la gloria. ¡Iniesta de mi vida! La historia de la selección española vivió por mucho tiempo de los éxitos del pasado. 12-1, terrible, golea a Malta. Y entrado el siglo XXI, solo nuestros abuelos podían contar que vieron a España ganar algo grande. La Eurocopa de 1964 conquistada en Madrid frente a la URSS fue por muchas décadas el único recuerdo que teníamos de una España campeona. Sí. Posteriormente a ese éxito, la Roja fracasó en todos los mundiales y Eurocopas que disputó, si es que conseguía clasificarse para la fase final. El combinado español se quedó fuera de los mundiales 1970 y 1974. Es fuerte igual, ya no jugar 2 mundiales consecutivos, no clasificarse es un montón. Y cuando lograba pasar la primera fase, caía siempre en cuartos de final. El Mundial de España 82 resultó un fiasco para todo el país, aunque más tarde llegaría el subcampeonato en la Eurocopa de Francia de 1900. Recordemos que en el 82 España albergó el Mundial. España realizó un gran torneo con un Arconada espléndido, pero su error en la portería en la final decantó la victoria para los franceses e inició una ¡ay, el arquero! concatenación de desgracias en las grandes citas. En México 86 vivimos el gol fantasma de Michel, y tras ¡Entró! desatarse el optimismo con los 4 goles de Butragueño ante Dinamarca, Bélgica nos derrotó en la tanda de penaltis. Igual se dice fácil, ¿no? Alemania y Yugoslavia nos liquidaron en la primera fase de la Eurocopa 88 y en los octavos de final del Mundial del 90, mientras que en la Eurocopa de 1992 la vio por televisión. Muy fuerte no estar en la Eurocopa, no clasificarse a la Euro es un montón. Porque pensé que al Mundial hay un cupo menor de europeos. En la Eurocopa, vale la redundancia, hay más países. Tras la anestesia del oro olímpico en Barcelona, llegó la era de Javier Clemente, donde se vio una España un poco más competitiva. La generación de hierro caminero Luis Enrique y Zubizarreta clasificó y jugó un gran mundial en Estados Unidos 94, llegando hasta los cuartos de final. Yo siempre digo, las selecciones importantes tienen que llegar
mínimo a semis. Allí España se cruzó con Italia, pero Salinas falló ante Pagliuca y Tassotti remató la desgracia cometiendo una agresión dentro del área que dejó la nariz de Luis Enrique y al país destrozado. En la Euro de Inglaterra de 1996, España se la jugó contra los anfitriones en cuartos de final. La selección jugó el mejor partido de la era Clemente, pero sufrió la anulación de 2 goles legales. Está habilitadísimo, muchachos. La selección jugó el mejor partido de la era ¡Golazo! Clemente, pero sufrió la anulación de 2 goles legales. ¡No! Y acabó eliminado en la tanda de penaltis. El Mundial de Francia 98 supuso un fin de ciclo tras ¡Robo! caer en la primera fase. Y con Camacho al frente, la selección recuperó el optimismo. ¡Golazo! Pero a pesar del gol de Alfonso, fue incapaz de superar la maldita ronda de ¡Uf, qué tiro libre! cuartos de final en la Eurocopa del 2000. Francia ganó por 2-1 con otro penalti que Raúl mandó al limbo. Y en el Mundial de Corea, los anfitriones y el arbitraje de Al-Gandur Este es uno de los partidos más polémicos, para mi opinión, de la historia de las Copas del Mundo, sentenciaron a una selección que parecía abonada a la desgracia. 2 goles anulados de forma absurda y una mala tanda de penaltis impidieron que España llegase a semifinales. Mira ese robo, amigos, es una locura, ¿sabes, chicos? Para que ya te entiendan lo que cobraron, es lo siguiente, Parecía abonada a la desgracia. Eso es gol, cobró falta en ataque, raro. 2 goles anulados de forma Y esta pelota, cobran que salió toda, no sale toda, absurda pero no sale ni un tercio de la pelota. y una mala tanda de penaltis impidieron que España... Y después, el tema de la mala tanda de penales. Entiendo que antes no se autopercibía, no se percibía tanto que el arquero se adelante. Pero el arquero de Corea, el español que vea esto y diga, Kobrix, tenés razón. Lo que se adelantaba el arquero de Corea era un escándalo. llegase a semifinales. ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¿Dónde tapa el arquero? ¿Este tipo de a qué se dedica este tipo? Otra Eurocopa para olvidar. Y cambiar esta trayectoria, la federación contrató en 2004 a Luis Aragonés. El veterano técnico español llegaba con ganas de cambiar la mentalidad de los jugadores españoles Opa, opa, opa. y hacer una gran sentada en la que se decidiese el rumbo del combinado nacional. Aquella España llegó al Mundial de Alemania. Siempre es difícil reemplazar a grandes figuras. Y lo que tuvo que hacer de cierta manera Aragonés, ¿no? Con una nueva generación dispuesta a comerse el mundo, pero que también acabaría doblando el lomo en el partido decisivo. La Francia de Zidane jubiló a la Roja en octavos de final. Y es que también si Zizou estaba en ese mundial, intratable, chicos, intratable. Vacunó a Portugal, pasó por encima a Brasil y encima el segundo en la final, o sea, ¿qué más le quiere pedir? Y España iniciaba el camino a la Eurocopa 2008 con una crisis en el vestuario. Luis decidió apartar a los veteranos Cañizares, Salgado, Raúl y apostó por una nueva generación de jugones y locos bajitos que la tocaban de vicio. La consolidación de Xavi coincidió con el surgimiento de talentos como David Silva, Cesc Fábregas o... Mirá ese equipo, amigo, mirá ese mediocampo. Iniesta, Xavi, Fábregas, Silva. La pelota pegada al pie como forma, como estilo de vida. Iniesta, que conformaron ¡Qué locura! un centro del campo irrepetible y que completó el nacionalizado Marcos Sena. La selección llegó a la Eurocopa 2008 tras 8 victorias consecutivas y la convicción del equipo en su juego se puso de manifiesto desde el primer partido ante Rusia. España ganó por 4-1 y Villa se confirmó como el goleador de la selección tras marcar 3 goles. El segundo partido ante Suecia comenzó con un gol de Fernando Lo que jugaba Villa en el Valencia, poco lo recordamos, qué jugador. Torres, pero se niveló con el empate de Zlatan. Esta vez, la suerte se puso de cara de la Roja, que ganaría con un gol de Villa en el tiempo de descuento. Una España de suplentes completó su pleno de victorias con un triunfo ante Grecia y afrontó los cuartos de final para medirse contra Italia, vigente campeona del mundo. Uf, plato fuerte de la noche. Ambos equipos dispusieron de claras oportunidades de gol,
pero el partido acabó 0-0 y se tuvo que resolver en la Lo que ataja Iker. tanda de penaltis. Españoles e italianos llegaron al quinto lanzamiento igualados. Recordemos, perdón que pare el video, perdón memorias. Recordemos que España, para mí, tiene y tuvo muchos problemas con el tema tanda de penales. Siempre terminó siendo más una espera a perder que esperando que España una vez gane. Y alguna vez se le ha dado, pero pocas veces, ¿eh? Españoles e italianos llegaron al quinto lanzamiento igualados. Iker Casillas detuvo el remate de Di Natale y Cesc Fábregas Tranquilo, tranquilo. se encargó de anotar el gol que rompía con una racha de 24 años sin superar la ronda de cuartos. 24 años sin llegar a pasar la ronda de cuartos, terrible. En semifinales España se volvía a cruzar con Rusia, que venía de eliminar a los Países Bajos con un gran Arsavi. Tremendo, boludo. Chat. Arshavir en semis. La primera parte Lo que juega en el Arsenal. acabó sin goles y con la mala noticia de la lesión de Villa. El pichichi del torneo quedaba fuera de la Eurocopa. La entrada de Cesc Fábregas dio frescura al centro del campo español, que en el segundo tiempo fue un vendaval. ¡Aparece Xavi! España ganó 3-0 con los goles de Xavi, Guiza y David Silva y se clasificaba para la gran final. Siempre fue complicado, viste, ver a David Silva haciendo goles en España, porque después terminó siendo mucho suplente, mucha parte de su carrera en la selección suplente. En Viena, España se mediría con Alemania. Toca Alemania, toca rival muy complicado, toca uno de los más grandes de la historia de la Eurocopa. Históricamente, la mejor selección europea de la historia. La Roja se sacudió los nervios iniciales con un remate al palo de Fernando Torres. Y precisamente el niño marcó el único gol del encuentro. El delantero madrileño recibió un gran pase de Xavi Hernández y superó a Lehmann con... Si igual el pase de Xavi es bueno, pero para mí un enorme mérito del delantero, enorme. El madrileño recibió un gran pase de Xavi Hernández y superó a Lehmann con un toque para la historia. Para mí, ese niño Torres está entre los 3 mejores jugadores del mundo. La selección Locura. española mantuvo la ventaja con su juego de toque y lograba su segunda Eurocopa. España, por fin, era campeona 44 años después. El título conseguido en Austria no evitó la marcha de Luis Aragonés, que había prometido irse tras la Eurocopa. Su lugar fue Se retiró en grande Luis igual, Se retiró en grande. ocupado por Vicente del Bosque, que llegó con poco protagonismo y hizo pequeños retoques antes de afrontar el Mundial de Sudáfrica. Bueno, recordemos que Luis Vicente del Bosque, campeón de la Champions con el Real Madrid. Tenía espalda, Su principal aportación fue dar la titularidad al doble pivote conformado por Xavi Alonso y Busquets, e incorporó a nuevos jóvenes jugadores que dotaron de mayor calidad a la plantilla. Después del fiasco en la Copa Confederaciones, tras caer ante Estados Unidos en semifinales, España llegó al Mundial de Sudáfrica con la vitola de favorito. Que es verdad, la Confederaciones del año 2009 no la gana. ¿Quién gana esa Copa Confederaciones? ¿Y quién no? Obviamente la ganó Brasil, como todo, ¿no? En esa época lo ganaba todo Brasil. El torneo comenzó de forma inesperada con una derrota ante Suiza y el temor a un nuevo fracaso mundialista se palpaba ¡Gol! en el ambiente. Se adelanta Suiza. Con la ansiedad de tener que ganar a Honduras, España logró una escueta victoria por 2-0 con un doblete de Villa y se jugó el pase en el último partido frente a Chile. Ese partido, lo que jugó contra Honduras, David Villa, qué locura. España logró sobreponerse a la presión de los chilenos y con los goles de Villa e Iniesta logró un trabajado triunfo por 2-1 que le clasificaba para octavos de final. Para mí ese gol de David Villa es uno de los goles más complicados de ese mundial. Porque agarrarla de primera, no sé lo difícil que es. O sea, me van a decir vende humo, pero de verdad, para el que alguna vez jugó al fútbol, es muy complicado agarrarla así de primera. Y le ganan a Chile. En las eliminatorias España continuó jugando. Bueno, en ese partido hay una imagen inédita de Marcelo Bielsa diciéndole a los jugadores chilenos: tranqui.
Y los jugadores de España también dicen, bueno, tranqui, tranqui. Porque de esa manera, con la victoria de España, pasaba de primero de grupo a España y segundo pasaba a Chile. Pasaban los dos. Jugando con las emociones de los españoles y fue avanzando hasta semifinales con sufrimiento. La Portugal de Cristiano Ronaldo puso a prueba la paciencia del equipo hasta que Villa marcó el gol de la victoria a 27 minutos del final. El partido más sufrido fue contra la selección de Paraguay. Recordemos que Villa venía a hacer goles prácticamente todos los partidos. Una locura, una locura. Que se resolvió con un gol anulado a los sudamericanos y 2 penaltis fallados por cada equipo. La Roja tuvo que esperar a que apareciera la inspiración de Iniesta y la determinación de Villa, que anotó con suspense su 5º gol en el Mundial. Hay una frase muy grande que dice, cuando la motivación llegue, que te encuentre trabajando. Y en el fútbol es, cuando la suerte llegue, que te prepare listo. Y eso es lo que estaba siempre David Villa. Porque el rebote tiene un culo Villa, pero ¿cómo define igual? La inspiración de Iniesta y la determinación de Villa, que anotó con suspense su 5º gol en el Mundial. La selección española no jugaba unas semifinales desde el Mundial de Uruguay 1950 y se enfrentaba a una Alemania rejuvenecida. Del Bosque sorprendió en la alineación con la entrada de Pedro en lugar de Torres. Sí. Y España dominó el partido desde el inicio. Supuestamente lo que buscaba de esta manera era tener más la pelota en espacios reducidos y la gambeta para los grandes centrales que tenía Alemania. Lo vi en una conferencia que dio Vicente El Bosque de la explicación de por qué puso a Pedro titular cuando todo el año fue suplente en España. Y lo hizo por eso. El triunfo español llegaría en la segunda mitad, con un histórico. Perdón, chicos, Perdón, chicos. Y me van a decir que estoy loco acá. Pero para mí este puede ser tranquilamente el gol más importante de la historia de España. O cabezazo de Puyol que metía a España en su primera final de la Copa Sacá a la Neuer del Mundo. Además el contexto, la primer final del mundo que vas a jugar. Supuestamente la historia de este gol es que en el entretiempo Xavi va a hablarle a Puyol y le dice, vamos a hacer la que hacemos en el Barça. La del centro y vos te metés. La del centro y vos te metés. Y de hecho hay una jugada que hizo en el Clásico, en el mítico 2-6. Hay un centro de Xavi para el cabezazo de Puyol. Y ahí le dice al técnico, Xavi, queremos hacer esta jugada. Y ahí Xavi y Puyol le explican a todo el equipo y la hacen. Y fue y salió. El 11 de julio de 2010 en Johannesburgo esperaba la Holanda de Sneijder y Robben, que dejó claro desde el inicio su papel de equipo duro. Las patadas de Van Bommel y de Jong limitaron el juego creativo de la selección. Y esta patada es una de las más polémicas de la historia de los mundiales, ¿Cómo esto no es roja? España se salvó con la parada de ¿Qué? ¡Esto no es roja! Casillas a Robben. Españoles y neerlandeses fueron incapaces de marcar en los 90 minutos, por lo que la final se tuvo que decidir en la prórroga. Uy, me siento que le puso, boludo, una locura. Nada más comenzar el tiempo suplementario, Cesc Fàbregas estuvo a punto de marcar, pero la parada de Stekelenburg dio vida a una selección holandesa que se dedicó a defender hasta llegar a los penaltis. La expulsión de Heitinga en el minuto 108 mermó la capacidad defensiva de los neerlandeses. Y ¡Ay, lo agarra! España acabó encontrando el camino hacia la gloria en el minuto 116. Iniesta marcaba el gol que cambiaba la historia del fútbol español. ¡Qué locura poder gritar gol de la final del mundo! Ustedes van a decir loco, pero yo algún día voy a conseguir el derecho de transmisión y voy a transmitir un mundial. Acuérdense lo que les digo. Esta marcaba el gol que cambiaba la historia del fútbol español. Y España levantaba la Copa del Mundo que coronaba una generación irrepetible con un estilo reconocible y admirado por todo el planeta. Mucha aura a jugar el partido sin estrella y terminar de tener la estrella ahí que decís, la gané, loco, la gané. El tiki-taka.
Tras la conquista del Mundial, España sedujo con su juego y parecía una selección imbatible, encadenando una histórica racha de 35 partidos sin derrotas. En la Eurocopa 2012, la lesión de Villa dejó a Del Bosque sin su delantero predilecto, por lo que se inventó un sistema con 6 centrocampistas y con Fábregas jugando de falso 9. Mirá ese equipo, mirá esa delantera, que es verdad, no es una delantera como tal, pero se ve que la pelota va a estar pegada al pie. Un chicle. El experimento fue tomando forma, y el catalán marcó el gol del empate en el debut ante Italia. España goleó 4-0 a Irlanda en el segundo partido y certificó su pase a cuartos con una sufrida victoria por la mínima ante Croacia. En cuartos, España se deshizo de Francia con un doblete de Xabi Alonso y en semis doblegó a Portugal en la tanda de penalti. Encima Portugal le gana, ¿vieron? El Olímpico de Kiev volvía a reunir a España e Italia, que tras verse las caras en la primera fase, lucharían por el título de campeón de Europa. Esta vez, la superioridad de la Roja fue abrumadora. Cés volvió a actuar como falso punta y asistió a Silva en el primer gol del encuentro. ¡Golazo, amigo! Jordi Alba ¡Golazo! golpeó por segunda vez tras aprovechar un gran pase de Xavi, mientras que Fernando Torres y Juan Mata pusieron el 4-0 con el que se cerró la final más desigual de la historia de la Eurocopa. España lograba revalidar el título y se convertía por entonces en la única selección capaz de ganar 3 trofeos consecutivos. Tremendo, impresionante, la verdad. Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Tras aquella era dorada, España continuó fiel a su identidad, pero aquella generación estaba llegando a su fin. España recibió el primer aviso en la final de la Copa Confederaciones tras caer derrotado por 3-0 ante Brasil. Y tenía que aparecer a un sudamericano para parar a España, si no, con ese Neymar que era un animal, que era inmarcable. Y cayó definitivamente en el Mundial 2014. Países Bajos se vengó de la Roja, goleándola por 5-1, y Chile confirmó el fin de una selección y jugadores irrepetibles, eliminando a España de la primera fase. La selección española fue despidiendo a jugadores como Puyol, Xavi Alonso, Villa, Silva, Casillas o Iniesta, y parecía volver a su realidad tras fracasar en la Eurocopa 2016 y el Mundial de Rusia 2018, Sí. donde se despidió en los octavos de final. Lopetegui sustituyó a Del Bosque, completando una gran trayectoria camino a esa Copa del Mundo, pero ni su buen juego ni las goleadas ante Italia y Argentina evitaron su fulminante despido tras firmar por el Real Madrid días antes del comienzo del torneo. Eso fue una locura, Fue realmente una locura. Aquella polémica decisión arruinó un mundial en el que España apuntaba alto, pero que acabó en fracaso y confirmó la llegada de Luis Enrique. Con el técnico asturiano, la selección alcanzó momentos brillantes, modernizó su juego y volvió a competir con las mejores. No, recuerdo un partido mítico contra Alemania, que le metió 6 goles a Alemania, 6-0, 6-1 creo, también. Euro 2020 perdió en las semis frente a Italia en la tanda de penaltis, y meses más tarde llegó a la final de la Nations League, que perdió con un polémico gol en fuera de juego de Mbappé. Sí. La selección parecía ilusionarse para el Mundial de Qatar, pero la derrota ante Japón y los polémicos streamings de Luis Enrique Nah, bueno, pero ¿qué culpa tiene streamear igual, no? cambiaron la dinámica del equipo. España fue incapaz de superar a Marruecos durante 120 minutos, y los norteafricanos acabaron con las ilusiones de una selección que parecía retomar su maldición en las grandes citas. Y además en las tandas de penales también, era algo muy complicado. Pues que en 2018 queda eliminado por penales con Rusia. En 2022 también queda eliminado por penales, pero ahora con Marruecos. A partir de entonces el proyecto recayó en las manos de Luis de la Fuente, que llegó al cargo tras su exitosa trayectoria con la Sub-21. Su proyecto comenzó con una derrota en Escocia que sembró dudas, y acudió a las semifinales de la Nations League con su continuidad en el aire. Sin embargo, España realizó un gran torneo, derrotó a Italia por 2-1 en semifinales y acabó ganando el torneo
tras superar a Croacia en la tanda de penaltis. La picadita de Carvajal mítica. La picada de Carvajal permitía que España levantase un título tras 11 años de sequía y sirvió para revitalizar un proyecto que se consolidó con la brillante clasificación a la Euro de Alemania 2024. 10-2 le ganaron. La aparición de talentos como Pedri, Dani Olmo, Nico Williams o Lamine Yamal. Lamine Yamal, pensar que empezó a hacerse importante prácticamente en ese año. Tenía 16 años. Lamine cumple el 13 de julio. Entonces, es una verdadera locura que con 16 años seas titular en una Eurocopa. Se unió a la consagración de veteranos como Unai Simón, Laporte o Rodri, y permitió que la selección llegase entre los aspirantes, pese a que la UEFA no contó con ellos en el cartel oficial. Es verdad. España cayó en el grupo de la muerte. Ahí me deja tranquilo, chat, porque pueden revisar lo que yo decía en el año 2024, en la previa de la Eurocopa, cuando mi predicción fue las dos. Jugador del torneo Lamine Yamal y campeón España. Yo lo sabía, chat, y la gente que me sigue sabe que lo sabía. Pero acabó enterrando a todos sus rivales a base de buen fútbol. La selección dirigida por Luis de la Fuente asombró con el dinamismo de su juego desde el primer partido. No, aparte no solamente algunos jugadores, sino también fenómenos como Dani Olmo, Fabián Ruiz, Cucurella. No son las principales figuras, también otros que terminaron siendo clave, Oyarzabal. Y debutó con un rotundo triunfo por 3-0 ante Croacia. La selección española ganó con rotundidad y una propuesta diferente, perdiendo la posesión del balón por primera vez en 16 años. En la segunda jornada España mejoró la actuación de su debut y sometió a Italia con un juego vertical y dinámico. España mereció ganar por goleada, pero lo hizo gracias a un afortunado tanto en propia meta de Calafiori. Fíjense que siempre que España gana la Eurocopa, le gana a Italia, es una locura. En 2008 lo hizo, en 2012 lo hizo y en 2024 lo hizo. Ya clasificados para octavos, España resolvió el intrascendente duelo frente a Albania con un gol de Ferran Torres y pasaba a octavos con 9 puntos y sin encajar un solo gol. La selección Esa Eurocopa de Nico Williams, bestial. española se tuvo que medir ante Georgia, un combinado incómodo que tomó ventaja con un inesperado gol en propia puerta de Lenormand. La replegada zaga georgiana se defendió de forma espartana, pero España acabó encontrando el camino de la victoria con un golazo de Rodri en el minuto 39. Fabián hizo el 2-1 en el inicio del segundo El centro. tiempo, y Nico Williams y Dani Olmo finiquitaron la goleada por 4-1. España y Alemania jugaban una final anticipada en cuartos de final, y Stuttgart Toni Kroos. Recordamos que era el último torneo de Toni Kroos. fue testigo de un choque Él avisó que después de la Eurocopa se retiraba del fútbol. dramático que no se resolvió hasta el último segundo. El equipo español tuvo un gran inicio, pero la lesión de Pedri cambió la dinámica de un partido que se pudo decantar para cualquiera. España volvió a hacerse con el mando del juego en el inicio del segundo tiempo, y Dani Olmo culminó un pase de Lamine para marcar el 1-0. Qué bien define. La roja tenía el pase a semifinales en sus manos, pero Virs marcó y mandó el partido al tiempo extra con un gol en el último suspiro. Y ahí todo pintaba que se iba a penales, ¿no? En la prórroga España Pero había un plan. Otra figura nueva que va a aparecer también. tuvo la suerte necesaria y su ambición fue recompensada. Esto, yo le dije siempre, chicos, esto hay que ser objetivos. Para mí esto es mano de Marc Cucurella. ¿Por qué pienso que es mano? Porque a pesar de que obviamente no hay intención de Marc de dejar la mano, tapa el arco. O sea, tapa literalmente el arco. El remate de Musiala va al arco. Con un memorable cabezazo de Mikel Merino. Lo que saltó Merino, un helicóptero. España vencía por 2-1. Encima elimina a Alemania nuevamente de un gran torneo después de un cabezazo. Mikel Merino, Puyol, vibes. Eliminaba al anfitrión
y se clasificaba a semifinales. España acudió a las semis contra Francia con las bajas de Pedri, Lenormand y Carvajal, pero no se dejó amedrentar por Francia. Los galos se adelantaron en el marcador con un tanto de Kolo Muani a los 8 minutos de juego, pero Lamine apareció con su descaro habitual. ¡Qué locura! Para anotar el empate con un golazo por la escuadra. ¡Oh! Yamal se convertía en el jugador ¡Mira la comba que le pone a esa pelota! más joven en marcar en una Eurocopa, y el gol de su promesa desató el juego ofensivo de la Roja. A ver, Lamine ha hecho grandes goles ya en su carrera. Ha hecho goles muy lindos contra el Inter. Ha hecho goles muy lindos contra el Real Madrid. Ha hecho goles muy lindos contra el Español para ganar la Liga. Yo hoy en día me sigo quedando con este gol de Lamine Yamal, Me parece precioso. Cara habitual para anotar el empate con un golazo por la escuadra. Yamal se convertía en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa, y el gol de su promesa desató el juego ofensivo de la Roja. 5 minutos más tarde, ¡Olmo! Dani Olmo marcó el 2-1 y la Roja se marchaba al descanso con ventaja. Francia intentó empatar en la segunda mitad, pero España regresó a los tiempos de la furia para defender su ventaja y logró el deseado pase a la final. Ay, ¿es este partido? No, hay un partido que saca una pelota a la línea Dani Olmo que no tiene sentido. ¡Habla ahora, Lisa Rabiot! ¡Habla ahora! El 14 de julio de 2024, España e Inglaterra disputaron la final de la Eurocopa en el Olímpico de Berlín. España comenzó dominando, pero Inglaterra supo contener su juego y terminó la primera mitad con mejores sensaciones. Nada más comenzar el segundo tiempo, Zubimendi reemplazó al lesionado Rodri, y a pesar de ello, en el primer minuto de juego, Lamine rompió con una diagonal y conectó con Williams para que marcase el 1-0. ¡Gol de Nico Williams de zurda! El gol desató el mejor juego español, pero Pickford evitó el segundo tanto de la Roja con varias paradas providenciales. La selección inglesa reaccionó con la entrada de Cole Palmer. Sí, es que nadie entendió cómo Palmer fue suplente en esa Eurocopa, Jugadorazo. Que acabaría empatando el partido ¡Frío! con un disparo desde la frontal del área. Durante algunos minutos, España acusó el golpe, aunque volvió a tomar el control del juego. En el minuto 86, Oyarzábal empujó a la red un centro de Cucurella y firmó el definitivo 2-1. Goles en toda la final de juega España, la juega y mete un gol de Oyarzábal. Si vos sabés que entra Oyarzábal, sabés que te va a vacunar una final. Con el que acabó la final. Unai Simón y Dani Olmo. Esta salvada de Dani Olmo es una locura. Salvaron la última oportunidad inglesa para asegurar la victoria de España, que lograba su cuarta Eurocopa y levantaba el título 12 años después. El combinado dirigido por Luis de la Fuente se mostró intratable, siendo el único campeón en ganar los 7 partidos y convirtiéndose en el equipo más goleador del torneo, con 15 goles a favor y solo 4 en contra. Tras su victoria en Alemania, la selección española se ha confirmado como una de las selecciones más en forma del panorama mundial y encadena una racha de 31 partidos oficiales seguidos sin perder. Es verdad que en el medio, por ejemplo, perdió un partido con Colombia, 1-0 gol de Daniel Muñoz, por ejemplo, pero claro, eso es un amistoso, chat. No cuenta como partido oficial por los puntos. Entonces, no le cortás la racha. El pasado mes de junio, mostró una superioridad aplastante tras derrotar a Francia en semifinales por 5-4, y estuvo a punto de ganar su segunda Nations League. Solo la Portugal de Cristiano Ronaldo fue capaz de frenar a los españoles, tras una emocionante final que se acabó. Pensar que Marco Cucurella pudo con jugadores bestiales, pudo con Nuno Méndez, pudo con toda la delantera del PSG, pudo con la delantera de Inglaterra, pudo con prácticamente todos los rivales que se enfrentó Cucurella porque estaba en su prime. Hasta que apareció Cristiano Ronaldo para ganarle de espalda y hacerle un gol, capaz de frenar a los españoles, tras una emocionante final que se acabó decidiendo en la tanda de penaltis. A pesar de aquella derrota, su estilo de juego y profundidad de plantilla
han convertido a España en una de las grandes favoritas para ganar el próximo Mundial de 2026, al que probablemente llegará como número 1 del ranking FIFA. La selección no tenía este privilegio desde el año 2014 y tras una década en berbecho se ha consolidado como la mejor selección europea del siglo. Selecciones europeas del siglo XXI, 5 títulos España, una verdadera locura, porque ganó 3 Eurocopas, Mundial y Nations League. Francia 2 títulos, Mundial y Nations. Portugal 3 títulos. Además gana, finalista de la Eurocopa 2016 y obviamente campeón, Nations League 2019 y 2025. Y además con Italia tiene 2 títulos, el Mundial 2016 y el Euro 2020. Y Alemania, curiosamente, a pesar de ser con diferencia la más grande de Europa en la historia, solo un título en 25 años. Y es que en los últimos años, España ha firmado varios de los mejores partidos de su historia, goleando a las mejores selecciones del continente. Italia cayó 4-0 en una final de la Eurocopa 2012, Argentina perdió 6-1 en 2018, y Alemania tuvo que soportar un humillante 6-0 en Sevilla en el año 2020. Y es que si comparamos los resultados de España con los de otras naciones europeas en los últimos 25 años, vemos que la Roja ha logrado 5 títulos y ha alcanzado otras 2 finales, consolidando un estilo de juego definido y dando un estatus a sus mejores futbolistas y entrenadores, colocándoles en los mejores equipos del mundo. Aquella selección maldita y frustrada que fracasaba en las fases finales se ha convertido en el equipo nacional más fiable de las últimas décadas. A ver, si uno simplemente, chicos, analiza lo que es el equipo de España a día de hoy, vos tenés a Unai Simón, Atlético Club Bilbao, tenés a Carvajal en el Real Madrid, tenés a Lenormand y Hausen, Atlético Madrid y Real Madrid respectivamente, tenés a Marco Curena en el Chelsea, tenés a Rodri que está en el City, tenés a Pedri, por ejemplo, que está en el Barcelona, tenés a Diolomo que está en el Barcelona, a Zubimendi que está en el Arsenal, a Nico Williams que está en el Atlético Club Bilbao, a Morata, es verdad, ahí es donde quizás flaquea un poco España en el número 9. Será Morata de la Galatasaray, será el Tiburón Torres del Barcelona, tenés a Lamine Yamal por derecha del Barcelona. O sea, son todos jugadores prácticamente en clubes de elite. Formando una cantera inagotable de talentos y confirmándose como una potencia mundial, admirada e imitada por su fútbol. ¿Crees que España es la mejor selección de lo que llevamos de siglo? Yo creo que no. Para mí particularmente la selección más grande de los últimos 25 años, y te lo digo de verdad, para mí tiene que ser Brasil, muchachos. Porque Brasil gana Copa América 2004, Copa América 2007, Copa América 2019. Es campeón del mundo y además gana las respectivas Copas Confederaciones luego de ser campeón de América. Entonces siempre pudo revalidar el ser el mejor equipo de su continente, terminó siendo el mejor equipo del mundo y después siempre el mejor equipo contra el otro rival. Cosa que a veces a España le ha pasado que no ha podido. La Copa Confederaciones le ha sido esquiva a España. Pero bueno, chicos, esa Copa Confederaciones ahora se va a llamar Finalísima. A lo que la Argentina también puede competir porque Argentina ganó 2 Copa América, un Mundial, una finalísima, que será la Confederaciones nueva, y ahora se jugaría nuevamente otra finalísima entre Argentina y España. Y les invito a ustedes también, chicos, que me digan para ustedes quién llega mejor a esa final. A ver, falta mucho, pero tampoco tanto. Es en marzo, estamos en noviembre, no falta tanto tiempo, chicos. Así que me dejo su opinión también de la historia de España en selección. ¿Qué opinan de la Furia Roja? Y un abrazo grande para todos. Dejen su like y los quiero mucho. ¡Adiós!